capítulo 9 del libro de los Hechos, primer versículo. Lea conmigo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Recuerden, por favor, que en el capítulo 8, dice en el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El nombre Saulo en realidad es una pronunciación de Saúl, el primer rey de Israel. Seguramente, como el nombre David o el nombre Josué, era un nombre común en muchos varones y niños del pueblo judío de aquel entonces, ¿no? Este Saúl de Tarso es una ciudad que, si de Israel ustedes continúan subiendo por la orilla del Mediterráneo, van a llegar a Antioquía, y todavía más arriba, hacia la entrada del Asia Menor, se encuentra la ciudad de Tarso. Saúl de Tarso, que posteriormente será más conocido como Pablo, el apóstol Pablo o San Pablo, ¿no? Aquí estamos viendo parte de su historia. Por lo pronto, vean de qué manera describe su conducta ahí en el 8, verso 3. Asolaba la iglesia. Es triste, pero a lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchos momentos y muchas personas que han asolado a la iglesia. En este momento, pensando en cualquiera de las ramas del cristianismo, catolicismo, protestantismo, iglesia ortodoxa, u otras, como incluso los cristianos que están en este momento en la zona de guerra del Medio Oriente, hay muchos perseguidos, hay mucha gente cristiana sufriendo. En países más que en otros, por ejemplo en Nigeria, donde recién se dieron quema de templos, decapitación de cristianos. Asolar a la iglesia es algo que tal vez no podemos comprender por qué Dios permite, pero que ha sucedido a lo largo de la historia. Por eso me gusta siempre recordar el pasaje de Apocalipsis 12, el dragón persigue a la mujer. Y mientras el Señor no regrese, el dragón seguirá persiguiendo a la mujer. Y como sabe que le queda poco tiempo, pues cada vez será con mayor intensidad. Este Saulo que asolaba a la iglesia
entraba casa por casa. ¿Ven a qué grado? Hoy acostumbrados a hablar de certeza jurídica, de derechos, derechos humanos, derechos a la privacidad, a la posesión. Nada de eso hay aquí. A la casa directamente, a sacar a las personas. Casa por casa arrastraba a hombres y mujeres. Qué bueno que dice mujeres, porque hay que considerar que en el judaísmo difícilmente alguien hubiese perseguido a las mujeres, porque las mujeres no asistían a la yeshiva, que es la escuela donde estudian los rabinos. Ahí no se aceptan mujeres. Tampoco en la sinagoga una mujer puede pasar al frente a dirigir, a hacer una oración, menos a leer un rollo de la Torá o a predicar explicando ese pasaje. Una mujer no lo puede hacer. Pero cuando Pablo persigue y encarcela hombres y también mujeres, eso es un indicativo de la manera en que las mujeres participaban como discípulos de Jesús. Claro, porque cuando Jesús caminaba por esa zona, muchas mujeres también le seguían. Y muchas aportaron de su ofrenda para hacer posible el ministerio de Jesús. Y cuando Jesús murió, fueron ellas las que se quedaron cerca de la cruz y ningún hombre. Y cuando Jesús resucitó, fueron ellas las primeras en ver al Jesús resucitado. Fueron ellas las primeras que recibieron la orden de ir y avisar a los hermanos que Jesús había resucitado. Por supuesto que, y ya lo comentamos, en el cristianismo no solo se bautizaban hombres, sino también mujeres. Y lo vimos con Felipe en Samaria, bautizando hombres y mujeres. Y cuando el profeta Joel dice, derramaré mi espíritu, hablando de Dios que manda el Espíritu Santo, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y profetizar quiere decir predicar. Entonces, esa es una parte sustancial del nuevo pacto, a diferencia de la religión judía. La dignidad y la participación por igual de hombres y de mujeres. No les extrañe si aquí en Comunidad Apostólica, como constantemente sucede, las hermanas dirigen, predican, bautizan, nos presiden en la Santa Cena o dirigen el Museo de la Biblia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son mujeres que en Cristo tienen esa gran oportunidad, como diría Génesis 1:26, hombre y mujer, imagen de Dios. Ambos, imagen de Dios. Y por eso es que aquí las mujeres también van a ser perseguidas. ¿Por qué Pablo insistía en perseguir mujeres? Pues porque las mujeres predicaban. ¿Por qué eran tan peligrosas como los hombres? A veces más. Hay una discusión en algunas iglesias cristianas si las mujeres deben ser ordenadas. Bueno, sí deben de ser ordenadas, pero la discusión se refiere a que si pueden ser consagradas como ministros, como sacerdotes, ¿no? Dentro de la misma Iglesia Católica esa discusión está presente, no se ha dado de manera oficial, pero hay quien lo propone. En otras iglesias, como la anglicana, la metodista, es un hecho desde hace mucho tiempo que hay pastoras, ministras, obispas. Y en otras, como la presbiteriana y algunas pentecostales, todavía se dice, las mujeres no pueden ser ministros de la palabra, ¿no? La verdad es que esa discusión sale sobrando. Discutir si las mujeres pueden ser ordenadas o no es un pseudo problema.
¿Por qué es un pseudo problema? O sea, pseudo problema quiere decir un problema falso. ¿Por qué es un problema falso? Porque estamos aceptando, en primer lugar, que hay una diferencia entre los laicos o legos, no consagrados, no ordenados como ministros, y los que son ministros. Los que son, y así se dice, pastores ordenados. Y esa diferencia que comenzó a surgir, cuando menos a mediados del siglo II de la era cristiana, no se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todos los creyentes somos iguales, y aquí lo podemos corroborar. Pablo persigue por igual hombres y mujeres. Porque todos somos sacerdotes desde el momento en que Cristo nos ha abierto un camino directo al Padre. El sacerdote era ese ministro que hacía el puente entre Dios y los hombres. De ahí la palabra pontífice. Pero con Cristo, y así lo dice Apocalipsis 1:6, todos somos sacerdotes. Es decir, todos tenemos la posibilidad de hablar con Dios, de leer directamente la Escritura y escuchar la voz de Dios. Como dice Hebreos capítulo 4, de entrar confiadamente al lugar santísimo. Si usted puede entrar al lugar santísimo, ¿usted qué cosa es? Un sacerdote. Por eso es un pseudo problema, porque si yo supongo que unos son laicos y otros son sacerdotes o pastores, y que solo los ordenados tienen facultad de realizar ciertas cosas, ya estoy en una suposición que no se encuentra en el Nuevo Testamento. Y así dicen, bueno, el pastor ordenado está autorizado para dar la Santa Cena. Entonces, si no hay pastor ordenado, no hay Santa Cena. El pastor ordenado puede casar. No, por no vino el pastor, no se pueden casar. Bueno, no quiero extenderme en este tema, solamente que ustedes piensen, se pregunten, ¿dónde dice eso el Nuevo Testamento? Se encuentra la palabra pastor ordenado, sacerdote ordenado, único facultado para bautizar, para presentar niños, para casar, para no sé cuántas otras cosas. ¿Sí está o no está? No está. Entonces, si las mujeres, al igual que los hombres, han recibido el Espíritu Santo, esa es la promesa, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Si hemos recibido el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo es la unción sacerdotal. ¿Quiénes tienen el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, la mayoría. Esa es la unción sacerdotal. Por eso aquí todos pueden hacer todo, ¿verdad? Porque en Cristo somos iguales. Ahora, ese Pablo que asolaba queda como entre paréntesis en el capítulo 8, y de manera simultánea Felipe va a Samaria y sucede todo lo que ya hemos estudiado de los samaritanos, de la visita de Pedro y Juan, del derramamiento del Espíritu, del encuentro de Felipe con el etíope. Todo eso es simultáneo, mientras la iglesia sigue dispersándose más allá de Samaria y de Judea. Porque si ustedes recuerdan, en el verso 2 del capítulo 8 dice, en aquel día, verso 1, perdón, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ese es en un primer momento de dispersión. Pero la dispersión no se detiene allí, sino que los creyentes, los cristianos judíos, hasta ese momento todos los cristianos son judíos, siguen viajando a otros lugares y llegando a otras sinagogas, no solo para huir de la persecución y esconderse, sino para seguir predicando. Esto es lo más importante, que la persecución nunca ha detenido, ni debe detener,
la proclamación del Evangelio. Cuando el emperador Nerón comenzó a perseguir a los cristianos a partir del año 67, una persecución tan aguda en las que seguramente Pablo y Pedro, por ejemplo, perdieron la vida. Y esa persecución se extendió a lo largo del gobierno de otros emperadores como Decio, como Diocleciano, Domiciano, Marco Aurelio, a lo largo de poco más de 200 años de persecución. Uno diría, la iglesia estuvo cada vez más escondida, la iglesia era cada vez más chiquita. La iglesia era perseguida por más de 200 años y la iglesia seguía creciendo. La iglesia seguía creciendo, a tal grado que uno de los factores para dejar de perseguir a la iglesia es que ya era una de las fuerzas principales del imperio. ¿Cómo? A pesar de la persecución, la iglesia, de ser pequeña, se convirtió en uno de los poderes culturales, espirituales más fuertes del imperio. Decía Eusebio de Cesarea, el historiador, que la semilla del Evangelio era regada por la sangre de los mártires. Y por eso la semilla del Evangelio fructificaba con más poder cada día. Aquí también, y a pesar de la persecución que se ha dado a la iglesia en Jerusalén, la dispersión de los creyentes hace que lleven la semilla a muchos otros lugares, incluidos otros países, que es lo que ahora estamos leyendo. En el verso 1, vuelvo al capítulo 9, en el verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¡Qué expresión! Respirando. ¿Cómo se puede respirar odio? ¿No? Digamos, la palabra que resume esto es odio. Cuando no estamos de acuerdo con algunas ideologías, nos dicen que tenemos un discurso de odio. No es cierto, porque no odiamos a las personas ni los estamos persiguiendo. Tenemos todo el derecho a estar en desacuerdo. Pero Pablo sí los estaba persiguiendo. Pablo sí quería meterlos a la cárcel. Pablo sí quería matarlos. Entonces, fíjense la expresión, respirando, porque en el hebreo y en el griego, las palabras espíritu y a veces las palabras alma se asocia con la respiración. Ruach o neuma, espíritu. Nefesh o psique, alma, en hebreo, en griego. En los sentidos más antiguos de la lengua era el hálito de vida. Así que si Pablo respira, significa que su alma, su espíritu, están impregnados de manera intensa de este odio que le motiva. Motivar es la misma raíz que motor, ¿no? Lo que le mueve a perseguir a los cristianos. Respira amenazas, porque muchas veces con las amenazas hay disuasión. Ya no quiero ser cristiano, ya me amenazaron. Cuando se siente el peso del peligro, de la amenaza directa, mientras la amenaza es una posibilidad así etérea, tengo cierto valor, pero cuando me dicen, tú fulanito de tal, te vamos a matar, gulp, ahí sí ya la cosa cambia, ¿no? Amenazas y muerte. Pablo no solamente desea encarcelarlos, castigarlos, matarlos. Es como la Inquisición antes de la Inquisición. Así como la Inquisición que nació en diferentes momentos, la Inquisición pontificia nació en el siglo XIII, en el siglo XV nació la Inquisición española, en el siglo XVI nació la Inquisición novohispana, y por motivos religiosos se justificaba, entre comillas, el asesinato de los disidentes, de los que pensaran distinto.
Bueno, esa actitud es la misma de Pablo y seguramente de otros judíos. ¿Por qué? Porque ellos se constituyen en los defensores de la ley de Dios. Los judíos piensan que no tienen ídolos. En nuestras sinagogas no tenemos estatuas, imágenes, pinturas, ¿no? Ni siquiera pintan formas humanas los judíos para no tener imágenes. No tenemos ídolos. Sin embargo, han idolatrado la ley de Moisés, pensando que es eterna, que es el instrumento para que exista el mundo, que es el camino de la salvación, que el hombre existe para la ley. Le dan un carácter tan santo y divino que está desplazando el lugar de Dios. Por eso es un ídolo. Aunque no sea del todo un ídolo tangible, lo es en parte cuando el rollo se besa y se reverencia. Pero es más que eso. Pues Pablo se constituye en un defensor de la ley divina. Para él es la ley divina. Ni Pablo ni muchos de los judíos actuales pueden concebir que la ley, como el resto de la Biblia, es una palabra de Dios en palabras de los hombres. Y que la ley de Moisés nació en un proceso histórico de cuando menos 500 años. Y que muchos aspectos de la ley están restringidos a su momento cultural. Cierto que muchos principios de la ley son eternos. Los principios de la ley son eternos. Pero los mandamientos particulares, muchos de ellos ni siquiera se aplican. Ni siquiera sabemos en qué consistían. Porque tiene una dimensión histórica, tiene una dimensión humana. No la vamos a idolatrar. Pero Pablo sí la idolatraba. Y para defender el templo, defender el culto, la identidad judía, la unidad del pueblo de Dios, la ortodoxia farisea, está dispuesto a matar a los cristianos, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Aunque Palestina era una provincia romana, bajo la autoridad del emperador romano, en términos de cierta autonomía para asuntos judíos y especialmente en el ámbito religioso, el sumo sacerdote, como representante del Sanedrín, era la autoridad principal. La influencia de Pablo, las relaciones de Pablo con las grandes autoridades es muy cercana, al grado de poder llegar con el sumo sacerdote y decirle: autoríceme, deme unas cartas selladas para que yo vaya a sinagogas y diga: vengo en nombre del sumo sacerdote, vengo en nombre del Sanedrín, vengo de parte de nuestras supremas autoridades, para poder detener a los cristianos y para poder llevármelos presos. Obviamente Pablo no iba solo. Si Pablo llega a un lugar y va a aprender a un grupo de cristianos, no lo va a hacer él solo, ¿verdad? Tiene que llevar soldados, acompañantes. Se colige que el sumo sacerdote le proveyó de esas cartas de autorización para ir a perseguir cristianos. Aquí es donde empiezan a bifurcarse los caminos de los judíos creyentes en Jesús, que próximamente se llamarán cristianos, y los judíos que no van a creer en Jesús y que próximamente también, tras la destrucción del templo de Jerusalén, se conocerán como ortodoxos. Hay que entender en dónde empieza esta separación, porque si no hay quien quiere vendernos ciertos engaños, ¿no? Decía un escrito por ahí: no, los creyentes judíos eran los nazarenos y los cristianos eran los creyentes gentiles. No es cierto. Fue en la ciudad de Antioquía de Siria donde a los creyentes, en su mayoría judíos, los gentiles les apodaron cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano?
Pues un seguidor de un tal Cristo. Digo de un tal Cristo porque en griego Cristo no tiene mucho sentido, no tiene una historia teológica como la tiene la palabra Mashiach en el hebreo, ¿no? Entonces, allí se les llamó cristianos, pero ciertamente hay dos extremos. Los que creen que el cristianismo es una religión absolutamente distinta al judaísmo, y los judaizantes, que de manera muy parecida, pero quieren condenar a los cristianos defendiendo una especie de judaísmo ebionita como el auténtico cristianismo. ¿Qué es el judaísmo ebionita? Ebionita se llamó a los seguidores de Jesús que nunca quisieron salir del judaísmo, que volvieron a considerar la salvación por medio de la ley, por medio de las obras, que terminaron viendo a Jesús solo como un maestro de justicia y que constituyeron una secta marginada que se fue empobreciendo, de ahí la palabra ebionita, que quiere decir pobre. Mientras que los cristianos que entendieron que Cristo es el camino y no la ley, continuaron creciendo y dieron origen a las iglesias cristianas, ¿no? Entonces, el cristianismo nace del judaísmo. Históricamente el cristianismo nace del judaísmo. Jesús era judío, todos los discípulos eran judíos, la Virgen María era judía, ¿no? Pero también es cierto esto, el cristianismo trasciende al judaísmo, porque el judaísmo no deja de ser una religión, y el cristianismo, que también lo es, ¿por qué trasciende el ámbito religioso? Porque el cristianismo no se predica a sí mismo. El cristianismo predica a una persona que se llama Cristo. Predica unos actos divinos que no pertenecen a la cultura ni a la religión. No estoy diciendo que no tengamos religión, la tenemos, estamos aquí reunidos. No estoy diciendo que no nos interese la cultura. Creo que Comunidad Apostólica es una de las iglesias interesadas en la cultura. ¿Sí? No me malentiendan. Pero lo que estoy diciendo es que la religión y la cultura pertenecen al ámbito inmanente, a lo humano, a la historia, mientras que los actos divinos pertenecen a la trascendencia, la encarnación, la resurrección, la salvación, el derramamiento del Espíritu Santo, el perdón de los pecados. No son actos que pertenecen a lo religioso ni a lo cultural, son actos divinos. Y eso no lo debemos olvidar. Por eso en el cristianismo se trasciende al ámbito religioso, porque nosotros, y quiero decirlo una vez más, no tenemos lugares sagrados. Todo lugar es sagrado porque Dios está ahí. No tenemos días sagrados porque todos los días Cristo es nuestro Señor. No tenemos vestimentas sagradas, mobiliarios sagrados, agua bendita, un pan mágico, nada de eso. La relación con Dios es en espíritu. En espíritu, decía Jesús, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso trascendemos el ámbito de los ritos. Aunque existan los ritos, no son mágicos. Hay algo más importante. La relación espiritual, que consiste ¿en qué? En una entrega amorosa del ser humano en respuesta al gran amor de Dios. Por eso hay una trascendencia. El judaísmo oficial, que decide rechazar a Cristo y perseguir a los cristianos, se va a quedar como religión. Y hasta la fecha seguirá defendiéndose como religión, con todas sus complicaciones. Se cerrará a los gentiles, mientras que los cristianos, habiendo trascendido lo religioso, tienen lo religioso, pero lo han trascendido, empiezan a predicar el evangelio a los que no son judíos.
Y entonces las dos religiones se van bifurcando. Tristemente también el cristianismo irá cayendo o reduciéndose al ámbito religioso. Y en los siguientes siglos se contaminará incluso con prácticas y doctrinas de otras religiones. Llegarán momentos, por ejemplo, en algunos puntos de la Edad Media, donde el cristianismo es una gran institución poderosa política, militar y económicamente, pero no es la iglesia cristiana, porque se ha alejado del Nuevo Testamento, porque los actos divinos no se manifiestan, todo se ha reducido a ser una institución ritualista, sacramental, política, jerárquica. Pero ¿en qué momento empieza entonces esta bifurcación? Quiero insistir en ello porque alguien puede decirle, bueno, tú eres un cristiano, pero sabes, si fueras un cristiano judío, serías un cristiano de más calidad. No. Desde el momento en que Jesús ha trascendido a la religión judía y por ende también asuntos de raza, eso no tiene importancia. Pablo creía que sí tenía importancia. Toda la vida y el esfuerzo de Pablo estaba volcado en defender la importancia de algo que no se constituye, diría Paul Tillich, en preocupación última, sino en preocupación secundaria. Le pide al sumo sacerdote esas cartas para las sinagogas de Damasco. Noten entonces que la dispersión de los creyentes ha llegado a otros países, en este caso Siria. Siria es un país, hoy todavía existe, es un país muy poderoso que está al norte de Israel, que de hecho es un enemigo de Israel, y que es una posibilidad que en esta guerra que ahora se desenvuelve, se pudiera decidir a participar. La capital de Siria es Damasco, una ciudad antiquísima, muy importante. El sirviente de Abraham, Eleazar, era de Damasco. En Damasco se han encontrado manuscritos bíblicos muy importantes. Y bueno, en este momento vemos que había sinagogas judías en el país de Siria. Y entonces Pablo dice, no puedo soportar que esos cristianos estén contaminando judíos de las sinagogas de la dispersión. ¿Ven por dónde va el celo de Pablo? Ya los corrimos de Jerusalén, pero hemos tenido noticias de que esos cristianos están llevando su herejía con los judíos de la dispersión. Y entonces es por eso que él quiere ir para allá. ¿Se acuerdan quiénes acusaron a Esteban? ¿Quiénes lo apedrearon? Sí, judíos, ¿de dónde? Los judíos de la dispersión. Me están viendo con cara de ya se me olvidó. Pero si vamos al capítulo 6, versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Son judíos de la dispersión. Son los que mataron a Esteban. Pablo, como fariseo, está muy conectado con Jerusalén, ahora vive en Jerusalén, pero al haber nacido en Tarso, también pertenece a los judíos de la dispersión. Y por eso ahora está preocupado, porque el evangelio llegue a aquellas regiones. Y entonces dice que pide autorización para que en aquellas sinagogas de Damasco, si encuentra hombres o mujeres, noten otra vez la mención, de los dos sexos, ¿no? Quiere decir que las mujeres, insisto, predicaban. Y es cierto que hay iglesias, y creo que son la mayoría,
donde las mujeres participan más que los hombres. Son más fieles en su asistencia, en su entrega al Señor, en su ofrenda. Luego no las dejan ni pasar al púlpito, pero la verdad es que ellas son mayoría y ellas son las que más trabajan. Bueno, Pablo se da cuenta de eso, ¿eh? Dice, a mí no me importa si es mujer. Si es mujer también me la llevo arrastrando y también la meto a la cárcel o también la mato, porque hay pasajes como en Gálatas donde Pablo habló de que él había matado a cristianos. Por si hallase hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Esto de traerlos hasta Jerusalén y no castigarlos en donde los encuentra, me recuerda a muchas de las historias de la Reforma. Francisco de Encinas. Esta semana tenemos pastel. El miércoles 25 de octubre, este miércoles 25 de octubre, se cumplen 480 años del primer Nuevo Testamento en español. ¿Lo va a celebrar? Cuando menos allá en su casa va a decir, gracias Dios porque existió el Nuevo Testamento en español. ¿Qué pasaría si usted nunca hubiera tenido un Nuevo Testamento en español? ¿Hubiera tenido que aprender griego o alguna otra cosa? O tal vez nunca habría leído nada, ni sabría nada. Como en las épocas en que la gente no tenía la palabra de Dios en sus manos, no tenía información más verídica acerca de Jesús. Solo leyendas, distorsiones. Francisco de Encinas, en 1543, publicó por primera vez un Nuevo Testamento en castellano que tradujo del texto griego. Entre muchas peripecias de su vida, él fue citado a Roma. Sus familiares le advirtieron que no se presentara en Roma porque querían matarlo. Su hermano Jaime, que estaba en Roma, efectivamente fue aprehendido y quemado en la hoguera por sus ideas bíblicas. Cuando Lutero sale de la dieta de Worms frente a Carlos V en la comparecencia con la Inquisición, también tiene que ser llevado a Roma para ser quemado en Roma. Muchos perseguidos podían seguir este destino. El propio Casiodoro de Reina, que estaba en Inglaterra, estaba siendo perseguido por el embajador español en Londres, Álvaro de la Cuadra, y la intención era prenderlo, regresarlo a Sevilla y quemarlo, ¿no? O sea, regresar a las personas a la ciudad de donde salieron para darles el castigo que merecen. Es algo también recurrente en la historia de la Iglesia. Fíjense qué expresión tan interesante. Hombres y mujeres de este camino. ¿Cómo se llamó la iglesia que estableció Jesucristo? Ahí hay algunas afirmaciones no muy precisas, ¿no? Hay quien dice, Jesucristo no estableció ninguna iglesia. Bueno, eso es, si entendemos qué significa la palabra iglesia, es decir, comunión, comunidad de discípulos, pues hubo una iglesia de Jesús, porque hubo un grupo nutrido de discípulos que siguieron a Jesús, que son precisamente los que hacen posible que tras la resurrección de Jesús el mensaje se continúe, ¿no? Pero también en otro sentido hay una afirmación de, bueno, es que la iglesia que dejó Jesucristo se llamó los Testigos de Jehová. No, es que la iglesia que dejó Jesucristo se llamó Católico Romana Apostólica. No, la iglesia que dejó Jesucristo fue la Bautista. Se equivoca, fue la presbiteriana.
No vamos a encontrar ni en el Nuevo Testamento, que son los documentos más antiguos y fidedignos, que Jesús le haya dado un nombre a la comunidad de sus discípulos. Y por supuesto ninguno de los que ahora se usan. Sería un equívoco pensar que cualquiera de estas actuales ramas del cristianismo es la original. Todas podemos fecharlas y situarlas en el decurso de la historia en el momento en que comenzaron o tomaron las características que ahora tienen. Ninguna iglesia puede arrogarse el título de ser la iglesia fundada por Jesucristo. Porque la iglesia fundada por Jesucristo no consiste en una institución que tiene un nombre, sino en una comunidad de personas que tienen una comunión espiritual y que el Espíritu Santo vive en ellos. Es algo más que una institución, ¿no? Cualquier institución que defendiera, no, yo soy la que fundó Jesús, y desde entonces suponer que ya se llamaba así, eso es falso. Históricamente, ni siquiera teológicamente. En primer lugar, históricamente eso es falso. Teológicamente también, porque acabo de explicar que la iglesia es comunión de personas que están en comunión con el Cristo vivo y entre ellas mismas. Sin embargo, la gente les empezó a llamar de alguna manera. Y es interesante ver cómo Lucas nos va describiendo. Primero, por ejemplo, de los capítulos 1 al 5 más o menos, les llaman los creyentes. A ver, por ejemplo, el número de los creyentes, como en el 2:44, todos los que habían creído estaban juntos. Y luego en el capítulo 4, el número de los creyentes es la expresión. A partir del capítulo 6 se les empieza a llamar los discípulos. Luego en la ciudad de Antioquía se les llamó cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Es un término que se ha vuelto ambiguo, Primero porque hay quien piensa que los cristianos son los no católicos, ¿no? ¿Tú eres católico o cristiano? No. Y entonces se imaginan que si los cristianos son los no católicos, seguramente son esos exagerados que en sus cultos se caen al piso y esas cosas, ¿no? La palabra cristiano haría referencia a cualquier persona que pertenezca a la fe de Cristo. Y hablando históricamente, el cristianismo, más bien la cristiandad, se fue ramificando, así que podríamos decir que son cristianos o iglesias cristianas, las iglesias orientales como la iglesia copta, abisinia, maronita, jacobita, mandeos, y que son cristianos los católicos romanos y los anglicanos y los luteranos y los pentecostales y los presbiterianos y los metodistas. Todas son ramas del cristianismo. Pero también ahí hay un equívoco, porque muchos son miembros de alguna de estas iglesias o de estas instituciones y tal vez no han tenido una experiencia personal con Cristo para conocerle como Señor y Salvador. Quizá no han llegado a un momento en que decidan entregarle su vida para no ser los dueños de su propia vida, sino que ahora Cristo sea el dueño y Señor, eso significa la palabra Señor. Y entonces también hay un uso nominal de la palabra cristiano. Cualquier persona que sea de esas ramas es un cristiano, pero en un sentido más estricto, si no vive el cristianismo, si no se ha encontrado con Cristo, no es un cristiano. Cristiano no es sinónimo de ser humano, ¿sí? Es que atropellé a un cristiano, quiere decir un ser humano, ¿sí? Pero no sabemos si era cristiano, ¿no? La verdad. Cristiano es aquel
que ha reconocido a Jesús como su Señor. Pero este nombre tan bonito, los del camino, se menciona varias veces en el libro de los Hechos. Los del camino. Y bueno, ese es Lucas, ¿no? El autor de Hechos. Así que en varias ocasiones Pablo dice, y yo perseguía a los de este camino. Claro, el libro de los Hechos se escribió antes que el Evangelio de Juan, pero si el Evangelio de Juan está registrando palabras que haya pronunciado Jesús, de inmediato relacionamos con aquel texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que aquí la palabra camino significa en primer lugar doctrina. Hay una doctrina distinta a la que se ha predicado en el judaísmo hasta ese momento, en los judaísmos que existían hasta ese momento. ¿Por qué es distinta? No porque no partan de una escritura en común, la ley y los profetas son la escritura en común para todos, sino porque ahora la ley y los profetas se han de entender y de leer desde una persona que se llama Jesús. Por eso es otra doctrina. Por eso Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es la lectura de la ley y los profetas desde una persona humano-divina, una persona muerta y viva que se llama Jesús, ¿no? También es otro camino porque el cristianismo no se reduce a ser una doctrina. El cristianismo se reduce, si se reduce a ser una doctrina, será igual que cualquier otra doctrina. El cristianismo tiene que ser lo que expresa Pablo después en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, eso es el cristianismo. El cristianismo es una vida, no un estilo de vida. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Un estilo de vida usted lo adquiere y usted lo cultiva y se puede volver totalmente palacio, ¿no? No es un estilo de vida, es una vida. Es la vida, literalmente la vida de Cristo en nosotros. Y decir la vida es decir mucho. Porque una costumbre, una cultura, un rito, una educación no es vida. La vida que Dios proporciona es la posibilidad de realizarnos constantemente en la existencia. Eso no tiene que ver con otros aspectos de la vida que vienen después de estar vivos. ¿Para qué quiere usted la cultura, la ciencia, el arte, si usted estuviera muerto? Primero es la vida. El cristianismo es la vida. Y después vendrá una manera distinta de vivir. Y después vendrán consecuencias de todo tipo, positivas para su vida. Pero primero es la vida. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, noten cómo lo asocia con la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es aquello que permanece. Y lo que permanece en ese contexto teológico de la Biblia es la fidelidad y el amor de Dios. Cristo es el camino que conduce a la vida eterna, que conduce al Padre. Cristo es la manifestación y la concreción del amor divino. Cristo es la vida infundida por Dios al creyente. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué bueno que a los cristianos se les haya denominado así, los del camino, la secta del camino, la herejía del camino. Les contaba que por allá en 1974, jóvenes no digan cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, poquito antes, y precisamente para realizar esa búsqueda,
dijimos, vamos a formar un grupo que se llame ¿cómo? Dijimos, pues El Camino. Y así se llamó la primera iglesia que resultó de ese avivamiento, la Iglesia del Camino. Vamos a ver algunos contrastes entonces en el relato de Pablo, pero yo quisiera adelantarme a otros pasajes del libro de los Hechos, quizá para no tener que volverlos a leer. Vamos a Hechos 22, del 6 al 11. Pablo está explicando cómo se convirtió. Bueno, yo creo que desde el 5, ¿no? Desde el 4, perdón. Perseguía yo este camino. ¿Ven cómo se refiere? Perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, sí mataba. Y también estaba dispuesto a morir. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Otra vez mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. O sea, el Sanedrín también le dio cartas, ¿no? Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, o sea, cerca de Damasco es la cordillera del Antilíbano, ¿no? Allí como al mediodía, es decir, no es que estaba oscuro y de repente una estrella, un cometa, no, como al mediodía, me rodeó de repente mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Ahora Pablo directamente platica su testimonio, ¿no? Hay ligeras diferencias en los pasajes paralelos de la Biblia siempre, porque en los relatos bíblicos no existe la idea de que la exactitud del detalle se constituye en certeza de verdad positiva. Eso se lo dejamos a la corriente historiográfica positivista. A la Biblia lo que le interesa es subrayar de qué manera se manifiesta Dios, y lo va a subrayar siempre con sus ligeras variantes según el móvil de cada momento. Así también en Hechos capítulo 26, leamos el verso 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio puse en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Bueno, me adelanto al 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. El primero de ellos, Esteban, ¿se acuerdan? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Aquí hay un detalle más que no nos había contado, ¿no? Y que nos muestra también que algunos creyentes llegan a momentos de debilidad. Y usted y yo tendríamos que preguntarnos,
si ante la amenaza, el castigo, la tortura, terminaríamos blasfemando, es decir, diciendo no creo en Jesús? ¿O podríamos soportar hasta el final? No me diga, porque ahorita cómodamente sentado en su silla, usted va a decir que sí hasta el final. Pero viviendo la circunstancia es otra cosa. Los obligaba a blasfemar. Eso quiere decir, seguramente los golpeaba, los torturaba, los amenazaba, ¿no? Y enfurecido sobremanera contra ellos, otra vez la expresión parecida a respirando amenazas y muerte, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Porque el Sanedrín tenía jurisprudencia o jurisdicción, mejor dicho, en donde quiera que hubiera sinagogas, siempre y cuando los gobernadores romanos lo permitieran. Uno diría, pero si Damasco es Siria, ¿cómo el sumo sacerdote va a dar autorización para ir a perseguir a otro país? Era así como el FBI, que puede ir a otro país a detener a alguien si el otro país se lo permite, ¿no? Como había muchas sinagogas y todas las sinagogas van a reconocer la autoridad de Jerusalén, y si en un acuerdo con las autoridades romanas se permite a las autoridades judías resolver asuntos religiosos, Pablo podía ir. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ahí hay otro detalle interesante, ¿no? Cuando a mediodía, oh rey, está hablando a un rey que se llamaba Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual, o sea, la luz, me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, un detalle más que no estaba en el 9, ¿verdad? Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, más detalles aquí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Claro, aquí Pablo ya describe toda la preparación que Dios le había provisto a lo largo de su vida y la tarea que va a realizar. No significa que Jesús se lo dijo en ese momento del camino a Damasco, pero Pablo puede integrarlo como implicado en el llamamiento que Jesús le está haciendo en ese momento. Regresemos al capítulo 9. He querido leer estos pasajes, pues porque están contando la misma historia, ¿no? Y tal vez cuando lleguemos a esos capítulos, las pasemos más rápido. He titulado a nuestra plática de hoy, La violencia de la ley frente a la sublimidad de Dios. Esto que hemos leído y que el propio Pablo nos describe, es una violencia extrema ejercida en nombre de la ley de Dios. ¿No es curioso? La ley que estaría para proteger a las personas puede ejercerse con violencia que termina en la destrucción de las personas. Y no solo con la ley de Dios, con nuestras leyes, las consuetudinarias y las positivas. Las consuetudinarias son, por ejemplo, las de los indígenas, de usos y costumbres con los que han justificado matar cristianos. Y las positivas, las que los gobiernos manejan como quieren para acabar con las personas, ¿no?
Entonces, la violencia de la ley, pues es lo que hemos visto que hace Pablo. ¿Qué quiere decir la sublimidad de Dios? Pablo expresa que Jesús se le apareció. Bueno, ¿cómo se le apareció? Primero una luz, en el último pasaje dice, más radiante que la del sol, al grado que lo dejó ciego. Ahora que recién tuvimos un eclipse anular, queríamos verlo, ¿no? Pero ya sabíamos que nos podíamos quedar ciegos y pues no lo pudimos ver como quisiéramos. Una luz más radiante que el sol. Pablo, acostumbrado a leer y a meditar en los pasajes de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, pudo inmediatamente identificar la luz gloriosa con las teofanías, es decir, las manifestaciones de Dios que se describen en el Antiguo Testamento. Para Pablo, entonces, desde el principio, el encuentro con la luz le permitió asociar de manera indubitable con una acción de Dios, con una teofanía. Y por eso lo vemos en su pregunta. ¿Quién eres, Señor? La palabra Señor, en el contexto que estamos leyendo, en griego Kyrios, es la traducción de la palabra hebrea Adonai, que quiere decir Señor y que se refiere a Dios. Bien podríamos parafrasear, ¿quién eres? Dios. Pero Pablo sabe que Dios es Yahvé, que Dios es Jehová. ¿Por qué preguntar quién eres, Dios? Porque para Pablo, Jehová es el Dios verdadero al que él está defendiendo y Jesús es un profeta falso. Y de repente escucha una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces aquí hay una crisis teológica inmediata, ¿no? Entonces ese a quien yo persigo, que me está hablando ahora con las características de Dios, ¿qué es? ¿Quién es? Y entonces, ¿cómo se relaciona con Jehová? ¿Ven? La pregunta, ¿quién eres, Señor?, es muy profunda. Bueno, porque Pablo es un teólogo, ¿no? Pablo ya es un teólogo, entonces su pregunta ya es una pregunta de investigación como las que dejamos aquí en la maestría, ¿no? Ya implica muchísimas cosas. ¿Quién eres, Señor? Eres Jehová, pero yo no te he conocido como Jehová en un ser humano que fue crucificado. Eres Jesús, pero si fuiste un falso profeta, ¿por qué te me puedes aparecer en una gloria como esta? ¿Ven? La crisis de Pablo es profunda, ¿no? No es una crisis teórica nada más, sí lo es, pero es también una crisis profundamente existencial. Pero aquí yo me detengo porque quisiera que pensemos por un momento que Jesús se ha manifestado de una manera sublime. Ese Jesús que se anonadó, recuerden la palabra griega kenosis porque se menciona mucho en las discusiones. Kenosis es el despojamiento, el anonadamiento de Cristo, no de su persona ni de su esencia, sino de su gloria, para limitarse a lo humano. Jesús no se negó de sí mismo, sino dejó de lado su gloria. Siendo siempre quien es, decidió limitarse a las condiciones de lo humano, pero ahora se está manifestando con el resplandor de la gloria divina. Algunos dicen que las cosas que están en el mundo solo existen cuando nosotros las percibimos. Eso dice alguna nueva hermenéutica. Pero también por ahí una doctrina que se precia equivocadamente de hipercalvinista.
Y estaba yo pensando en el universo. Si nosotros pudiésemos, bueno, podemos ahora, gracias a los telescopios que orbitan el planeta Tierra, gracias a las computadoras que pueden coordinar a un conjunto de observatorios astronómicos y recolectar muestras de gran parte del universo. Imagine por un momento la potencia, las distancias, realmente no nos caben en la cabeza. Decir que algo está a 7 años luz de aquí, significa que durante 7 años terrestres estuviésemos viajando algo así como a 380,000 kilómetros por segundo. Bueno, ¿se imagina solo eso, un segundo? ¿No? Miles de kilómetros en un segundo. Y luego por 1 año y 2 años. Y no llegó. Bueno, y ese está cerquita, 7 años es aquí nada más mi vecino, ¿no? Cuando hablamos de distancias de miles y de millones de años luz, cuando hablamos del poder de las explosiones, por ejemplo, en el Sol hay millones de grados centígrados de temperatura. Pero el Sol es una estrella chiquita, media fría. Hay estrellas millones de veces más grandes que el Sol y muchísimo más calientes. También hay fenómenos, algunos como los que llamamos hoyos negros, que tienen un poder de absorber todo lo que pase cerca. Se lo comen, ni siquiera la luz puede salir de allí. Cuando pensamos que el universo viajó y se enfrió en 1/millonésima de segundo, todas las cifras de las que hablemos con respecto del universo nos resultan incomprensibles, sobrecogedoras, y a mí lo que me provoca es terror luminoso. Terror luminoso quiere decir terror sagrado. Porque si pudiésemos ver la luminosidad de algunas galaxias, de nubes, de estrellas, veríamos qué colores tan maravillosos. Pero si a la vez sabemos las inmensas distancias que están dentro de ella y las fuerzas, no sé, inmensas que se desarrollan, bueno, uno dice, soy tremendamente pequeño. ¿Quién es Dios? La pregunta de Pablo, ¿quién eres, Señor, que hiciste esas cosas? Y que a distinción de la nueva hermenéutica nosotros no las conocíamos, pero existían. La existencia del universo es objetiva, no depende de que el sujeto conozca o no conozca. Ahí estaban esas galaxias y muchas otras que no conocemos, y no necesita el hombre conocerlas para existir. Ahí está Dios. ¿Quién eres, Señor, que has hecho cosas tan inmensas, tan inconmensurablemente poderosas, que ni siquiera alcanzamos a comprender? Desde el hecho que usted levante la vista en una noche de un cielo estrellado y se pone a pensar la oscuridad y el frío que hay entre una estrella y otra y la distancia, no quisiera estar allí, ¿verdad? Bueno, no solamente el universo. Si nos vamos hacia lo más pequeño, el átomo ya es prácticamente para nosotros incomprensible. Las partículas subatómicas son tan pequeñas, tan abundantes, su comportamiento nos es tan incomprensible, que otra vez volvemos a sobrecogernos de admiración.
de terror luminoso. Por eso insistimos en que siempre nuestros cantos, nuestra adoración, nuestro temor de Dios tiene que considerarse a partir de que Dios es sublime. No tomemos a Dios, ni las cosas de Dios, ni la relación con Dios como algo superficial, pop, campechano, así, relax, como para que la vida sea bonita, color de rosa, ¿no? Dios es sublime. Tan sublime que Pablo queda ciego, que Pablo es trastocado en todo su ser, en todo su pensamiento, que él y todos sus acompañantes son derribados, y no por un apóstol que les movió la cabeza, los mareó y los aventó para atrás, sino realmente porque el poder de Dios se había manifestado allí. Pero Jesús se le apareció a Pablo para darle vida, no para destruirlo. Pero si cuando Dios se aparece caemos derribados, imagínense si Dios quiere destruirnos. Desapareceríamos, ¿no? La gente a veces está tan ajena a Dios, tan olvidada de qué puede ser Dios, que cree que puede pelearse con Dios, blasfemar de Dios, prescindir de Dios. Una pregunta muy interesante que se me hace aquí: ¿por qué Dios o Jesús se le quiso aparecer a Pablo? En este contraste, porque miren, Pablo viene por el camino y se le aparece el camino, ¿no? Y cambia su camino. Pablo era un ciego a las cosas espirituales. Se le aparece una luz que lo deja ciego físicamente. Luego Dios lo sana de su ceguera física y de su ceguera espiritual, ¿no? Pero ¿por qué Pablo si era un anticristiano? ¿No es algo que nos despierta la pregunta? Allá en Chiapas, alguno de los que más persiguió a los cristianos en la zona Chamula, que llegó a matar cristianos, ahora es un pastor. Llega a pasar. Pero, ¿por qué Jesús no se le apareció a una buena persona? Alguien más amable, un simpatizante, no cristiano, pero simpatizante de los cristianos. O ahora que hay tanta gente en contra de Cristo, ¿por qué Cristo no se les aparece? Quizá una respuesta fácil y muy frecuente es que Pablo ya estaba escogido, estaba predestinado. Bueno, concedamos por un momento que Pablo estaba predestinado. Pero las preguntas siguen. ¿Y por qué Dios decidiría predestinarlo? No, eso sí ya no se lo preguntes a Dios. Bueno, no es que yo quiera sentar a Dios en el banquillo del juicio, pero si Dios nos ha hablado en su palabra y nos ha mostrado cuál es su carácter, entonces lo que tenemos que preguntarnos es que conforme al carácter de Dios, ¿por qué Pablo estaría escogido? ¿No? Y más allá de aquellos que nos dicen que eso ya no se puede responder, creo que sí podemos pensarlo. Y él en el tercer pasaje que leímos, y en palabras de su propio testimonio, él dice: yo creía que era mi deber. ¿Pablo estaba haciendo algo malo porque amaba lo malo? Pablo estaba haciendo algo malo, ¿estamos de acuerdo? Pero no solamente el hecho es importante, por supuesto, pero detrás del hecho, ¿cuál es la actitud? Bueno, la actitud es respirar amenazas y muerte, sí, pero la actitud más profunda. Cuando yo pregunto por la actitud más profunda, que implica el pensamiento y la decisión más profunda, estoy preguntando por lo que la Biblia llama el corazón.
el corazón, ¿no? Hay muchas cosas que no hacemos con el corazón. Nosotros como seres finitos, sí tenemos varios niveles de acción y de decisión. Algunos no implican lo más profundo que hay en nosotros. Normalmente no lo implican. ¿Qué decidió desayunar esta mañana? ¿Qué decidió ponerse de ropa? Lo más seguro es que eso no implica el corazón. Es que lo primero que salió fue lo que me puse, ya, ¿verdad? Lo único que había en el refrigerador fue lo que desayuné. Pero hay otras cosas, hay otras decisiones que sí nacen de la raíz que determina la ruta de nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia llama el corazón. Entonces Pablo está equivocado en las acciones que hace. Pablo está equivocado en muchos de los pensamientos y las doctrinas que postula. Pero muy dentro de él hay algo que él ama y es hacer el deber frente a Dios. Lo que Pablo más ama es el deber frente a Dios, la ley. Pablo todavía no entiende qué cosa es el deber. En el cristianismo el deber y el amor son la misma cosa, pero en Pablo todavía no. ¿Qué mira Dios de nosotros? El corazón. Claro, Dios mira todo, ¿no? Pero digamos, ¿qué le importa a Dios? ¿Que se puso una camisa verde o una de rayitas? No, a Dios le importa el corazón, ¿de acuerdo? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque usted puede pensar algo de mí y a lo mejor yo soy otra cosa. Pero yo mismo me engaño constantemente. Yo pensé que quería esta cosa y ahora me doy cuenta que ni me interesa, ¿no? Solo Dios conoce el corazón, solo Dios juzga el corazón. Y allá en el corazón es donde Dios sabe que Pablo quiere servirlo. Pablo está sinceramente equivocado. La sinceridad no basta. Eso quede claro también. Yo tomé un camión para ir a Veracruz, pero no me fijé y llegué a Chihuahua. Iba sinceramente equivocado, ¿no? La sinceridad no me llevó a Veracruz. Pero la sinceridad es importante, tiene su lugar. No basta, pero tiene su lugar. Pablo está sinceramente equivocado. Y Dios está mirando el anhelo más profundo de Pablo, servirlo. Y como Pablo es tan radical, no va a dejarse convencer por otro cristiano. Y Dios dice, a ver, yo voy a tratar directamente contigo. Ese carácter radical, decidido, que el Evangelio llamaría violento en el sentido de los que arrebatan el reino, usado positivamente, dará origen a San Pablo el apóstol, ¿verdad? Si Pablo hubiese sido un judío tibio, de esos que dicen, sí, pues ahí anda una herejía, pero pues bueno, allá ellos. Hubiera Dios dicho, bueno, ese me va a servir. Dios está esperando de nosotros una decisión radical. Radical viene de raíz, desde lo más hondo de nosotros. Dios no quiere cristianos tibiezones, indecisos, no comprometidos. ¿Recuerdan que decía Bonhoeffer que son más peligrosos los buenos que no hacen nada contra el mal que los malos? Dios no está buscando ese tipo de personas. Dios quiere buscar y quiere usar a las personas que están dispuestas a comprometerse al 100%. Hay gente comprometida en causas equivocadas. No, seguramente algunos de los miembros de Hamas dieron su vida en el ataque reciente que acaban de hacer. Estuvieron dispuestos a ir a matar o a explotarse junto con una bomba. Esa es una decisión radical. Los cristianos no somos tan exagerados, ¿verdad? No hay que ser tan fanáticos.
No, hermanos. Si hay gente que es radical para lo que no es de Dios, ¿usted qué cree que Cristo se merece? ¿Se acuerda de los kamikazes? Los japoneses que tomaban su avión y decían, yo voy a hundir ese barco gringo, así me lleve la vida. Y ¡pum!, ¿no? Se mataban y lo hundían. ¿Cómo pueden todas esas personas, los guerrilleros, los héroes, dar sus vidas por lo que sea? Bueno, hasta por la droga. Los sicarios saben que así como matan, mañana los pueden matar, ¿o no? Pero nosotros, no. Yo mejor, eso no me vaya yo a raspar tantito, ¿verdad? Le tenemos miedo a un rasponcito. Por eso cuando se murió el obispo de Dinamarca y en su panegírico en el sepelio decían, este fue un héroe de la fe, fue cuando Kierkegaard se enfureció y dijo, ¿cómo va a ser un héroe de la fe? Alguien que no sufrió ni un rasguño por la fe y murió todo gordo de las comodidades en las que vivía, ¿no? Hay que ser radicales. Pablo era radical. Dios sabía que en su corazón, en lo más profundo, él quería servirlo y dijo, bueno, tú me estás sirviendo de la manera equivocada. No has logrado identificar a la ley con el amor. Voy a encontrarme contigo. Y Jesús se le apareció. Y entonces, pues no, a Pablo no le quedó de otra más que decir, este que está hablando conmigo es Adonai. Y su vida fue transformada. Lo voy a dejar aquí porque todavía de los 2, 3 versículos que nos faltan, nos podemos quedar otra hora, pero ya se pueden despertar. Lo vamos a dejar hasta aquí, pero acuérdese de esta invitación. Así como Pablo puso su dinero, su tiempo, su esfuerzo para algo que creía que tenía que hacer, aunque fue malo, pero en el fondo él quería servir a Dios, Dios le guió, Dios se le reveló. No es que algunos méritos nuestros nos consigan la gracia de Dios, de ninguna manera. La gracia es absolutamente inmerecida. No hay esfuerzo por el cual digamos, como yo era más o menos bueno, Dios se me apareció. Conocí a Cristo. Es siempre por pura gracia. Pero la gracia no es gracia si no se recibe. La gracia, que es el amor inmerecido de Dios, la bendición y el poder que Él de manera inmerecida nos otorga, tiene que ser recibida. ¿Y cómo tiene que ser recibida? Diría Jesús, tiene que ser arrebatada. Y arrebatada implica esa decisión radical, inmediata, que no pospone, que no está a medias tintas, que no está en la tibieza. Gran parte de la manera en que el mundo hoy sufre está desorientado, corrompido, engañado. Una gran parte se la debe a la tibieza de la iglesia. ¿Cómo el mundo va a creer con una iglesia como es la iglesia? ¿No? Entonces tenemos que aceptar la radicalidad de Pablo si queremos arrebatar toda la más gracia que podamos.